bien, entramos al segundo bloque. Ustedes escuchaban la música. Esto es la columna de economía de Ana Rameri, ya se está conectando. Vamos a hablar un poquito qué pasa con la Carta Orgánica del Banco Central, porque algo tienen entre manos Bausili y Caputo, que dicho sea de paso, si el mostrador tiene 4 lados, los tipos están en los 4 lados, porque ellos son de la financiera Anker, compran bonos, hacen bonos del Estado y después lo sube. Ellos y cobran las comisiones, ¿no? De las transacciones. Todo, por supuesto. Compran deuda defaulteada. Es una timba permanente. Win-win. Claro, todo para ganar. Todo para ellos. ganar, para ellos. Claro, ¿no? mientras la gente se endeuda para comprar comida. Con comida, con préstamo que no puede pagar y se pide otro préstamo para pagar un préstamo, así. Entonces, algo están tramando esto con el Banco Central. Porque había dicho que lo iba a quemar, ¿se acuerdan? En campaña. Sí, rompió una maqueta del Banco Nación, hizo todo un acting dando lástima y aún así ganó. Lo votaron 3 veces y ganó el tipo haciendo todas estas cositas. Y el Banco Nación no solo no lo quemó, no solo no lo cerró, sino que también lo aprovecha para sacar guita de ahí. ¿A dónde va la plata que sacan? ¿A dónde? Para eso Ana nos podrá dar alguna respuesta. Ahora, seguramente ella debe saber cuando dónde alguna isla a dónde llevar. Claro. Que el otro se está llegando, ¿no? Claro. Esos nombres raros. Bien. Ya estamos. Bueno, ahí me avisan del control central que ya está conectada, así que le vamos a dar la bienvenida. Si nos ve, nos escucha. Hola, ¿cómo andas? Hola, Ana, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? La primera aclaración que quiero hacer es, no soy Sebastián. No, pero bueno. ¿Se notó? Lo tenemos a Seba en comisión. Fue a ver, especial. Sí, necesitamos invertir una guita acá, lo del laberinto, y lo mandamos a buscar lugares donde invertir. Está bien, hay que ayornarse a estos tiempos de escasez. Tal cual. Bueno, Ana, yo presenté tu columna como que ibas a hablar de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y entre paréntesis puse, ¿qué se traen entre manos estos dos? Así o 3 o 4 o 5, bueno, sí. Los que por lo menos más, toda la banca Morgan Stanley está ahí. Claro, pero con todo su proyecto. Pero yo digo estos dos, Bausili y Caputo, y los 18 mejores meses y todo lo que ya sabemos. Tal cual. Bueno, eso les iba a traer hoy, exactamente, que puede sonar un poco ajeno, ¿no? En principio a las preocupaciones cotidianas, pero que en realidad puede afectarnos más de lo que creemos. Por eso me parecía importante conversar un poquito de esto. Y es esto, ¿no? El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el gobierno mandó al Congreso y que empezó a discutirse ya en la Cámara de Diputados, tiene ya un dictamen de mayoría, en que buscan tratarlo en la próxima sesión, ¿no? En la sesión prevista para el 26 de agosto. Bueno, hay una primera cosa que es bastante llamativa. Milei llegó a la presidencia diciendo justamente lo que estaban diciendo, que el Banco Central era una estafa, ¿se acuerdan? Sí. Que era responsable de todos los males argentinos, que directamente había que dinamitarlo. Bueno, 2 años y medio después no solamente no lo dinamita, sino que hace por cadena nacional, que no suele hacer tantas, ¿no?, para anunciar una reforma integral de la Carta Orgánica. O sea, pasó de querer demolerlo a preocuparse mucho sobre cómo funciona este banco, ¿no? Y me parece que tiene que ver no solamente con un funcionamiento que le va a dar este mismo gobierno, sino también de condicionar a los que vengan después. Y ahí me parece que hay una clave importante. O sea, básicamente lo interviene y le pone cerrojo, para decirlo simplemente así. Cuando uno mira el proyecto, aparecen varios cambios, pero me parece que hay 3 que son fundamentales y que los quería compartir con ustedes. Arranquemos con el primero.
Hoy la Carta Orgánica dice que el Banco Central tiene que promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, pero también tiene que preocuparse por el empleo y el desarrollo económico con equidad. Además, por ejemplo, en la misma carta vigente que tenemos hoy, puede orientar el crédito, establecer políticas específicas para las pymes y las economías regionales. Todo eso está explícitamente escrito en la carta vigente. ¿Qué propone mi ley? Primero, borrar todo eso y dejar un objetivo prácticamente único, que está en el artículo 1 de este proyecto de ley, que dice que la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda y nada más. Después elimina todo el resto de las facultades. Perdón, Ana, no, ¿qué significaría preservar el valor de la moneda? ¿Esto de que él dice que no hay que imprimir, tiene que ver con eso? Eso tiene exactamente que ver con eso, que es la segunda cuestión, porque está ligada con el segundo eje, que tiene que ver con que cierran, como vos decís, prácticamente todas las canillas de financiamiento del Banco Central al Tesoro, ¿sí? Lo que se llama la maldita emisión monetaria, ¿no? De la que tanto nos suelen hablar. Se eliminan para pasar en limpio. ¿Qué es lo que eliminan? ¿A qué le llaman emisión monetaria? A los adelantos transitorios, quizás en algún momento han escuchado, ¿no? Que son préstamos directos temporales en pesos de muy corto plazo, menores de un año, que el Banco Central le hace al Tesoro, ¿no? Que esto sin tener que recurrir, sin que el Tesoro tenga que recurrir al mercado financiero. También se prohíbe que el Central compre títulos directamente cuando el Tesoro los emite en las licitaciones, en lo que se denomina el mercado primario. Y también se restringe fuertemente otra vía, que es el tema de las utilidades del Banco Central. Ahora solo podrán transferirse al Tesoro las ganancias efectivamente realizadas y líquidas, ¿no? Y esos recursos, cuestión que no está en la Carta Orgánica vigente, solamente pueden transferirse si tienen como objetivo la cancelación de deuda. Esa es una condición que impondría esta nueva Carta Orgánica. Ana, nosotros, para los que somos menos del palo de la economía, ¿esto quiere decir que se restringe la emisión y toda la parte de movimiento económico quedaría en manos de bancos privados? Bueno, es que ahí voy yendo, exactamente, esta independencia, exactamente, como decir, esta independencia tiene que ver exactamente con preguntarse, bueno, independencia del banco, ¿de qué? ¿Y qué implica? ¿Para hacer qué? ¿No? ¿Y a qué la deja expuesta? Por eso quisiera como terminar de enumerar cuál es la canasta de cambios para que podamos entender integralmente hacia dónde van y, como estás diciendo, esa es una clave fundamental. Claro. Por eso lo que modifican es la gobernanza del banco. O sea, para remover al presidente y a la mesa de directores, ya no alcanzaría con el mecanismo actual donde el Poder Ejecutivo, a lo sumo con un consejo previo, una comisión no vinculante, viera cómo ha pasado, puede removerlo, ¿no? Sino que se necesita ahora la aprobación previa de 2/3 de los presentes de las dos cámaras de diputados, es decir, de diputados y senadores, ¿no? Con mayorías especiales. Y además, por ejemplo, se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía o algún representante del Ministerio de Economía tenga presencia en las reuniones de directorio, y por lo tanto me parece que lo que ahí ocurre es que termina quebrándose también un diálogo macroeconómico necesario entre la autoridad monetaria y el Poder Ejecutivo Nacional. Digamos que estas tres, hay muchas más, pero estas tres son las fundamentales, los principales cambios que propone la reforma orgánica, y que podríamos decir que, como sabemos, que es una reforma orgánica que se modificó en el 2012, y esta reforma lo que intenta es recuperar, si se quiere, los fundamentos y los contenidos de la Carta Orgánica de 1992, ¿no? La que sostuvo el funcionamiento de la convertibilidad, ¿no? ¿Cuál es el argumento del gobierno para hacer esto ahora, ¿no? Que parecería, ¿por qué? Con tantas cuestiones por resolver, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice que hay que garantizar la independencia del Banco Central respecto de la política, ¿no? La política siempre puesto en términos muy despectivos, como
hemos escuchado hasta el hartazgo, y que hay que impedir que los gobiernos, esto que decían, ¿no? Vuelvan a utilizar la emisión monetaria para financiar el déficit, porque según los fundamentos del proyecto, eso explica la inflación en la Argentina. Y acá empiezan los problemas, si me permiten explicar cuáles son los principales problemas de esta cuestión. Primero, la idea de la independencia, ¿no? Esta idea de la independencia que es una muletilla constante de los gobiernos liberales, y esto es lo que me venían diciendo. ¿Independencia de quién? ¿Y para hacer qué? Porque además la carta vigente actual establece que en el ejercicio de las funciones el Banco Central no está sujeto a órdenes ni instrucciones del Poder Ejecutivo. Esto ya existe, está expresamente escrito en la carta vigente. Y la verdad que en realidad lo que hay que decir es que lo que se está haciendo con esta reforma es otra cosa y está relacionada justamente con clausurar definitivamente una vía de financiamiento absolutamente legítima y muy necesaria en momentos de emergencia y de crisis muy profundas con las que cuenta el Estado para financiar el gasto público. Una vía que la verdad, hay que decir, han tenido éxito en demonizar, ¿no? Esta maldita emisión monetaria que es muy mala, no sabemos muy bien por qué, pero es el cuco, en la cual se han hecho, hay que decir, eco parte de la heterodoxia en la economía, que para explicarlo es la pata crítica, si se quiere, de la ciencia económica, y también del peronismo, llamémosle mercado friendly, ¿no? O sea, amistoso con el mercado. Por eso, si me permiten, a mí me gustaría detenerme un momento en esto que repite como loro loco el presidente, que es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Como una muletilla permanente, que además, les digo, busca consagrar esta muletilla, este fundamentalismo, diría, en el mismo texto de la Carta Orgánica que ahora proponen. Por eso la excitación de Milei de dejar su herencia, su herencia ideológica, podríamos decir. Y acá se abre una rediscusión que voy a pasar rápido, ¿no? Pero que la verdad que desde nuestro campo nos la debemos. Digo, el problema no es decir que la emisión puede generar inflación. Claro que puede. El problema es decir que toda inflación en cualquier economía, en cualquier momento histórico, en cualquier circunstancia se explica por el exceso de dinero, que es esto de la emisión monetaria, ¿no? Que hay más dinero de lo que la gente demanda. Eso es otra cosa. Digo, pensemos algo muy sencillo, bien pedagógico. Si tengo una economía que está funcionando al 100%, al tope, las fábricas no pueden producir una unidad más, no hay trabajadores disponibles, pleno empleo. Y yo aumento muchísimo la demanda a través de una emisión monetaria, bueno, probablemente esa demanda adicional termine trasladándose a precios. Pero supongamos el caso contrario, que la verdad que es donde estamos parados. Tengo máquinas paradas, empresas trabajando a media máquina, desempleo y capacidad para producir. Si aumenta la demanda, las empresas pueden responder produciendo más. No necesariamente tiene que generar inflación la emisión monetaria. Entonces, y efectivamente es donde estamos. Lo que les decía, el último dato que estaba chequeando, que salió ayer del INDEC, indica que la industria está utilizando apenas el 59,1% de su capacidad instalada. En metalmecánica, que es los que producen las máquinas para fabricar, el 41,5%. Textiles, 46%. La industria estrella de la automotriz, 45,5%. O sea, hay un eco en las fábricas. Cri. O sea, estamos hablando literalmente de fábricas con una enorme cantidad de capacidad productiva y ociosa, y además hay fuerza de trabajo disponible para trabajar, no solo desde la tasa de desocupación, sino de gente que está con changas, que está presionando y que hay disponibilidad de mano de obra. Entonces, la verdad que afirmar que en una economía con más del 40% de la capacidad industrial sin utilizar, afirmar que cualquier expansión monetaria necesariamente se convierte en inflación, o es una burrada o una muy mala intención. Y ojo, tampoco significa
que con capacidad ociosa como la que tenemos actualmente, uno puede emitir infinitamente y que nunca pase nada. A ver, Argentina tiene condicionantes estructurales, tiene una restricción externa, necesita dólares para importar insumos y bienes de capital para la industria, y especialmente lo que tiene son mercados concentrados, dominados por unos pocos actores, formadores de precios, vinculados al dólar, que dolarizan sus carteras permanentemente y que presionan permanente sobre el tipo de cambio. Lo que quiero decir acá, para no volverlo muy complejo, es que la inflación es un fenómeno mucho más complejo y su naturaleza no es simplemente monetaria. Puede haber inflación por una devaluación, incluso por una expectativa de una devaluación que todavía no ocurrió, por un aumento sostenido de tarifas, que es lo que estamos viviendo permanentemente, por una suba internacional de la energía, por aumentos de los alimentos y también en los precios internacionales de los alimentos, por conflictos distributivos, ¿sí? Digamos, y también puede haber un componente monetario, pero que no es el único. Ana, Sí. me quedaba pensando con todo esto que vos describís, que la manera de que no suban los precios es que no haya demanda, ¿no? O sea, hay más oferta de productos y servicios que personas dispuestas a consumir eso, porque ya hablamos de que se endeudan las familias para comprar alimentos, etcétera. Yo me acuerdo que en la época de Néstor y Cristina era al revés, había que ponerle un tope al aumento, que ahí estaba Guillermo Moreno como secretario de Comercio, diciendo, bueno, no me subas, le decía a la Serenísima, no me subas, bueno, el chivo, no me subas hasta la leche, subime el producto que tiene agregado, claro, esas cuestiones. Ahora, también hay otra, porque digo, de un lado no está bueno esto de la inflación, porque hay libre demanda o mucha demanda y se consume todo, entonces ahí está la guerra, hay mucha inflación porque la gente tiene dinero, ¿no? Esto de darle a la maquinita y bla. Por el otro lado hacemos lo contrario, no hay dinero, entonces así mantengo la inflación. Pero eso no va en la buena vida de la población, porque estamos peor que en ese momento. Y yo pensaba, ¿no estaría bueno ponerle límite a la ganancia, por ejemplo, en los supermercados, como es en otros países del mundo? Porque acá se llevan unas ganancias inmensas. ¿No estaría por ahí la intervención? Bueno, lo que estás planteando es exactamente el problema de la cuestión y es en un debate en el cual se matan las visiones económicas como esta, que piensa que la naturaleza de la inflación tiene que ver siempre con un exceso de oferta de dinero que produce mayor demanda y presiona sobre los precios, pero justamente la cuestión de fondo es que la inflación en la Argentina, además que tiene razones múltiples, tiene que ver justamente con mercados concentrados que tienen tasas de rentabilidad altísima y que tienen la capacidad de dolarizar todos sus excedentes. Y los precios generalmente los piensan en función de esas rentabilidades en dólares. Entonces, una cuestión fundamental tiene que ver con poder entender cuál es el balance de costos de los principales mercados en la Argentina. O sea, ¿cuánto realmente sale la energía? ¿Por qué pagamos lo que pagamos la energía? ¿Cuánto sale? ¿Cuál es el costo de producción de la leche, de los alimentos y etcétera? ¿No? Del aluminio, bueno, de los principales productos de los mercados estratégicos. Yo creo que ahí hay una cuestión fundamental. Por supuesto que alguno te puede decir, bueno, eso no es inflación, eso es un nivel de precios elevado que puede estar estable en el tiempo. Pero por supuesto que si vos tenés una economía que pueda recibir algún shock externo o la misma puja distributiva, que por suerte en la Argentina todavía hay una disputa por el salario activa, ¿no? Como en otros países que se aceptan niveles de desigualdad altísimos. Nosotros tenemos un espíritu igualitario y seguimos teniendo sindicatos fuertes, más allá de que hay que modernizarlos, incorporar a franjas de trabajadores que hoy se encuentran por fuera de esa disputa de ingresos, pero sin embargo la disputa de ingresos es importante. ¿Cómo neutralizan cada uno de los eventos y fenómenos que se dan en la economía, desde la puja distributiva, desde los shocks externos? Y bueno, hay formadores de precios que tienen esa posibilidad y que ante expectativas devaluatorias se cubren ante cualquier riesgo y no pierden nunca. Por eso, una de las discusiones que nos debemos, como decís, es ¿cuál es la tasa de ganancia en la Argentina de los principales capitales?
Claro. Así que sí, considero que hay una clave fundamental. Por eso es un reduccionismo la cuestión de asociar las causas de la inflación únicamente con la emisión monetaria. Puede ser que la emisión monetaria genere inflación, pero ¿quiénes terminan trasladando a precios y quiénes terminan absorbiendo ese exceso de dinero? Bueno, los grandes formadores de precios. Por eso hay condiciones estructurales que no se discuten, que se dejan tal cual como están, y finalmente las políticas de astringencia monetaria las terminamos pagando todos nosotros, ¿no? Porque no hay un peso en la calle, y eso es lo que efectivamente se ve. Y se acusa de populismo o populismo de izquierda a gobiernos o al plan platita, como les gusta decir ellos, o a gobiernos que intentan poner dinero en el bolsillo a la gente, pero la verdad es que lo que ellos están haciendo es un populismo de derecha, que lo que le ponen a la gente en los bolsillos es deuda. Claro. Que a la larga los terminan asfixiando, y aceptar a cualquier precio y condición cualquier trabajo para vivir todo el día de su vida pagando deuda, ¿no? Yo ahí te escuchaba decir que con el fenómeno multicausal de la inflación, y yo creo que para mí una causa grande de la inflación es la voluntad de subir los precios entre, por ejemplo, por caso poner las fábricas de alimentos, que son como cartelizadas. Es decir, este alimento, las harinas, claro, te lo pongo los molinos, te pongo esto de acá, este precio, entonces obviamente que repercute en el índice de inflación. Entonces, sí, si uno podía controlar los precios, Paula decía en el caso de Moreno, y los precios cuidados, y con artículos más accesibles para la gente, los que compiten con esos artículos, bueno, si suben mucho el precio, saben que no van a poder competir. Exacto. Y me acordaba también, perdón, Ana, y me acordaba también en la época de la Rúa y las cuasimonedas, creo que fue en esa época, había deflación, no había inflación, también eran letras de cambio, no eran billetes, pero terminaban siendo billetes con un mínimo porcentaje. Y no había inflación, porque tampoco había consumo. La gente necesitaba la plata, pero tampoco había consumo. Eso no se podría controlar para no subir la inflación. Y aparte se emitió ahí como loco. Porque sí, se emitió maquinaria. Las cuasimonedas, claro, exactamente, porque la moneda tiene esa función, más allá de que podemos discutir más filosófico que la moneda tiene una relación de poder y de deuda detrás. La moneda es el aceite, el combustible del intercambio de mercancías. Si vos lo que terminás generando para bajar los precios es una política, como se dice, política monetaria restrictiva, que termina generando una astringencia monetaria para bajar los precios, terminás armando, sin considerar otras causas, como venimos diciendo, de la inflación, armando lo que se denomina la trampa de la estabilización. Que la inflación inercialmente va a seguir subiendo, que es lo que vino pasando ahora. Tengamos presente que el último dato de inflación fue del 2,1 y rompió una escalera descendente que no pueden perforar. Y siguen retirando dinero de la plaza, siguen aplicando políticas de aumento de tasa de interés, además de complicar la situación de morosidad de las familias y de las empresas. Y finalmente lo que terminan generando es lo que venías diciendo. Vos en una economía donde no tenés ese combustible para el intercambio, terminás profundizando la crisis de una manera muy aguda, rompiendo cadenas de pago. Por eso terminó ocurriendo, digamos, que después terminó demorando la crisis y la salida de la convertibilidad, pero la aparición de los clubes de trueque, la emergencia de las cuasimonedas, que necesitamos esa posibilidad de generar ese intercambio de mercancías y de trabajo, que por supuesto necesita cualquier economía para profundizar. Por eso este dogmatismo que encierra la reforma orgánica del Banco Central termina siendo, la verdad, que un problema muy importante, porque digamos, está automutilando al Estado de una herramienta de política económica fundamental para momentos de crisis profunda y de emergencia como fue la pandemia. Pensemos claro, que sin los adelantos transitorios y sin esa emisión no se hubiese podido financiar de ninguna manera, y con todos los mercados financieros cerrados, no se hubiera podido de ninguna manera financiar, sostener la nómina salarial del sector privado a través de los AFP, o la ayuda a través del IFE a las familias, o créditos con tasas subsidiadas.
Digamos, aparte esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Digamos, cortar permanente, o sea, definitivamente y tajantemente los mecanismos de financiamiento absolutamente legítimos que tiene el Banco Central para ofrecerle al Tesoro cuando las situaciones son extremas, y repito, cuando los mercados financieros están absolutamente cerrados, como es nuestra situación actual, que en la columna pasada, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del nivel de sobreendeudamiento externo que tiene la Argentina. Hoy le resultaría muy difícil en un momento extremo recurrir a financiamiento en el mercado, las tasas serían altísimas, los plazos serían distintos, las condiciones. Por eso vuelvo a esto que decían, la independencia del Banco Central de esa política populista y despectiva que ellos dicen, termina promoviendo y generando una mayor dependencia del Estado a los mercados financieros. Claro. Y creo que en definitiva eso es un poco lo que buscan, ¿no? Y yo creo que en realidad esta reforma particularmente no la necesitan ellos. Ellos vienen aplicando las políticas que quieren aplicar con la Carta Orgánica vigente, por supuesto incumpliéndola. Pero me parece que sí es una forma fuerte, fuertísima de condicionar a los gobiernos futuros. Si en el 2027 hay un gobierno de otro signo y se propone reactivar la economía y sacarla de este pozo, la verdad que tiene la cuestión muy difícil, porque obviamente que el gasto público se puede financiar a través de aumento de impuestos. Pero a ver, recordemos qué viene pasando con los esquemas últimos que se vinieron aprobando también en el Congreso, si pensamos tanto el RIGI como el conjunto de generosas exenciones impositivas que se le ha dado a los ricos con estabilidad financiera asegurada. Yo no digo que no haya que tocar eso, por supuesto que hay que ir por eso, pero va a haber alguna demora judicial seguramente hasta poder efectivamente concretar esa reforma progresiva que nos debemos. Y además, ahora, no, Ana, no, pensaba que además plantean esto de que tiene que haber 2/3 de la Cámara, ¿no? Que es lo que decías al principio. Entonces, para cualquier cambio también tiene que haber negociaciones políticas y no sabés las mayorías dentro del Congreso para poder hacer. Claro, vos tenés ahí un tipo sentado que no lo podés sacar tan fácilmente. Claro. Y la verdad es que uno se pregunta, uno tendría un gobierno soberano votado por el conjunto, por la voluntad popular, y que dentro de la autoridad monetaria tengas una persona que responde a una ideología y a un programa económico completamente, diametralmente opuesto, me pregunto sobre cuál es la democracia que se sostiene con esta reforma, ¿no? A mí me parece que es el atar de manos al Estado, a proponer una reforma que daña y que además persiste en el daño, porque no lo pueden condiciona, deshacer. Exactamente. Bueno, Ana, nos quedamos con esto de la reforma de la Carta Orgánica, entendimos más ahora y vamos a ver qué pasa. Ojalá que en el Congreso no pueda pasar esto, no se vote, porque ojalá la sociedad entienda, ¿no?, la gravedad del daño que produce al Estado, que somos todos, vos, todos nosotros, y que si llega a pasar vamos a estar jodidos. Una más, porque también lo están haciendo con la ley de expropiación y el lucro cesante. Con un montón. Hacer el daño y que persista. Ese es el plan que están llevando adelante. Ana, te agradecemos mucho este contacto con Laberinto de Voces. Te esperamos en la próxima intervención. Siempre muy interesante todo lo que vos decís. Un placer para mí, compañeros, compañeras. Nos vemos la próxima. Gracias, un abrazo. Ana. Nos vemos la próxima.